Hermanos, pues Dios los bendiga nuevamente. Esta mañana Dios nos bendiga a todos. Las lecciones, como siempre, muy interesantes, como para reflexionar, ¿verdad? Y dice la lección, el título de la lección. ¿Cómo es el título de la lección que estudiamos en la mañana? El mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y como decía el hermano en su cuestionamiento inicial, ¿ustedes creen que el mundo no sepa de Dios? Pero en realidad no lo han conocido, porque siempre han estado en rebeldía, y otros dioses son los que sí están mucho en contacto con ellos, como decía el hermano, uno de los principales, pues el materialismo, ¿verdad? El dinero, pero en el pueblo de Dios sí debe haber ese conocimiento de decir, o esa convicción de decir, yo sí conozco a Dios. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo, de su Hijo. Y el Señor Jesucristo sí supo del amor de Dios, porque dice que hay un verso ahí, ¿verdad?, que trae la lección, que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esta mañana vamos a hablar un poquito sobre la puerta. Hay un himno que dice, la puerta es Cristo para entrar. Siempre esta palabra o el uso de una puerta en la Biblia tiene muchos enfoques o muchos significados. Pero esta mañana vamos a mirarla como en el sentido de juicio. Ya desde el tiempo de Adán, de Eva, de Caín, de Abel, ya existía esa puerta de juicio. En el libro de Génesis capítulo 4, allá en el verso 7, cuando Caín, ¿verdad?, cuando Caín se molestó porque Dios no aceptó su ofrenda, y sí miró con agrado la ofrenda de Abel. Dice el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dice,
El pecado, dice, está a la puerta. ¿Qué quiere o qué quería decir Dios allí? ¿Qué le quiso decir Dios a Caín? Si hicieres bien, dice, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La puerta es el Señor. Y le digo, ahí está el pecado, delante de Dios, delante del Señor, ahí está tu pecado, ahí está, delante de la puerta. Les repito, esta mañana hablando de la puerta, el enfoque es hacia mirar la puerta como juicio. Porque ¿para qué sirve una puerta? Para entrar, para salir, para resguardarnos. Porque cuando ya llega la noche y nos vamos a descansar, pues ya lo último que hacemos o lo primero que hacemos es cerrar la puerta y ya meternos a descansar, ¿verdad? Como que nos aseguramos, como que una puerta nos da seguridad. Y pues algo así vamos enfocándolo en lo espiritual. Vamos a ver otro verso en el libro de Santiago, del apóstol Santiago. En el capítulo 5 de Santiago, en el verso 7 dice: es el verso 9, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Caín se quejó en alguna manera de su hermano Abel. Como que se molestó porque Abel llevó su ofrenda y sí fue aceptada por Dios, y hubo una queja, un lamento, y se puso contra su hermano. Y le dijo Dios, pues el pecado está a la puerta. Y acá el apóstol Santiago dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. La puerta siempre tuvo un significado de juicio, de un lugar de deliberación. En aquellos días las ciudades tenían puertas, tenían murallas, pero había determinado número de puertas. Y algunas de ellas, no todas, algunas de ellas eran usadas como lugares públicos para juicio, para deliberar, para hacer negocios, para hacer pactos o firmar compromisos o tomar acuerdos o juicios. ¿Ustedes recuerdan aquella ocasión cuando Ruth se quedó viuda? Y su esposo había sido uno de los hijos de Noemí, y en aquellos tiempos había la oportunidad de redimir, de que el pariente más cercano pues pudiera tomar a la viuda, ¿verdad? Y seguir dándole simiente para que no se perdiera la generación de la familia. Y en esos días estaba este varón que era de la familia, se llamaba Boaz, y él era uno de los más cercanos.
para poder redimir tanto las tierras del difunto como también poder tomar a Ruth como esposa. Pero había otro más cercano todavía que Boaz, y en realidad ya en esos días pues ya Boaz y ya Ruth pues como que ya se habían enamorado, ya habían simpatizado, pero Boaz, respetando que había un pariente más cercano, dice, bueno, pues vamos a subir a la puerta y vamos a deliberar con el pariente más cercano, a ver si él quiere redimir la tierra y también aceptar a Ruth, la nuera de Noemí, que había quedado viuda. Dice, bueno, pues entonces a él le toca. Vamos a ver en Ruth capítulo 4 un poquito de esta historia. Lo podemos leer de una manera en que vayamos entendiendo un verso y un verso, y resulta que en esos días, cuando ya se aceptaba un pacto, pues lo hacían quitándose un zapato, como que lo confirmaban, ¿verdad? El verso primero del capítulo 4 de Ruth dice así: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. ¿Cómo dice el verso 2? Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha venido del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Sigan leyendo. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. Si hubiere de redimir, redime, y si no quiere redimir, decláralo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Bueno, hasta aquí Boaz llamó a los ancianos delante de la puerta. Otra vez las puertas tenían ahí la función de lugares públicos, como de cortes, a veces, de una corte para hacer un juicio. Y ahí llamó Boaz, siendo justos, dice, pues tengo un pariente que es más cercano, ¿verdad? A ella, él puede redimir. Entonces lo llamó y llamó a ancianos, ¿verdad? Y delante de los ancianos le dijo, dice, si tú quieres redimir, pues redime, y si no quieres, pues decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Aquel pariente dijo, yo redimiré. Entonces, ¿qué dice después que le dijo Boaz a este hombre? A ver, lean el verso 5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que tomares las tierras en la mano de mí, has de tomar también a Ruth moabita, mujer del difunto, para que recides el nombre del muerto sobre su posesión. Aquel pariente cercano tenía que redimir las tierras de su hermano Abimelech, o Abimelech, ¿verdad? El que había sido esposo de Ruth, Elimelech. Pero también tenía que redimir a la mujer, a la viuda.
Y cuando ya vos le dijo esto, él dijo, no, pues sí, yo redimo la tierra, ¿verdad? Pero luego le dijo, no, también tienes que redimir a la mujer. Y entonces respondió, el verso 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ya cuando le dijo que también la mujer, él dijo, no puedo. Entonces dice, mejor redime tú, porque si yo la tomo como mi mujer, pues voy a dañar mi heredad. El verso 7 dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Huelón y de Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Lean el verso 11, por favor. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, como a Rachel y a Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y tengas honradera en Betlehem. Entonces los ancianos fueron testigos, los que llamó allí Booz para arreglar ese negocio, y lo hizo justamente, pero vino delante de la puerta. Aquí parece que Ruth, hay varios nombres, parece que Ruth no era esposa de Elimelech, sino de otro, pero bueno, aquí el caso es mirar que vinieron delante de la puerta, y ahí se realizó un juicio, y se hizo un trato o un contrato. ¿Y cuál era la costumbre como para confirmar el trato? Se quitaban un zapato, ¿verdad? Y luego dice el verso 8, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato y se lo dio a Booz. La puerta es un juicio. Estar delante de la puerta es venir delante del juicio. Y como leímos en el verso en Santiago, no murmuren unos de los otros, dice, porque el juez está a la puerta. Y luego le dijo a Caín, ¿verdad? Dice, si hicieres bien, dice, no serás enaltecido, pero si haces mal, dice, el pecado está delante de la puerta. ¿Quién es la puerta? El Señor es la puerta. Y todos tenemos que venir delante de la puerta, entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. Vamos a San Juan capítulo 10, el Evangelio en San Juan, donde pareciera que a veces no se entiende muy bien. Pero todo lo tenemos que hacer, todos nuestros hechos, nuestros actos, nuestros acuerdos y más como pueblo de Dios, pues tenemos que venir delante de la puerta, comparecer delante del juicio, donde está Dios. Él es el juez.
Dice San Juan capítulo 10, verso primero, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón, ¿y qué? Y robador. No podemos andarnos con vueltas, dándole vueltas al asunto, no, tenemos que entrar por el único lugar por donde se debe entrar, que es por la puerta. Luego dice el 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién es el que entra por la puerta? El Señor entra por la puerta. Y si nosotros somos del Señor, pues estamos entrando por la puerta. De acuerdo a las direcciones, de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a las indicaciones del juez de esa puerta que es Cristo. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, en la iglesia, si aplicamos esto a nosotros, hermanos, ¿conocemos la voz del pastor? ¿Sí? Y cuando oímos su voz o su palabra, ¿le hacemos caso? ¿O nos vamos por nuestro rumbo? Nosotros, la iglesia, las iglesias de Dios en la tierra, en muchos lugares, están oyendo la palabra del pastor. Y Él quiere que entremos por su puerta. Y los que somos de Él, oímos su voz, pero cuando oímos su voz, es que sí le hacemos caso. Y no le vamos a hacer caso a los extraños, a los que no son pastores, o a los que no son nuestros pastores, en el sentido de atracciones o de dioses en el mundo, que hay muchos, porque dice el verso 5, mas al extraño no seguirán. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen, dice, pero a los extraños no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Otra vez Jesús les está diciendo, pero ellos no entendieron en un momento lo que les quería decir. Y después dice el verso 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Entonces aquí ya el Señor se identifica ya plenamente con la puerta y dice, yo soy la puerta. ¿Quieren entrar en el reino? Yo soy la puerta, tienen que entrar por mí. Tienen que entrar cuando ustedes escuchan mi voz y siguen mis reglamentos y los mandamientos de mi Padre. ¿El Señor Jesucristo cumplió? Sí, cumplió. El Señor Jesucristo se mantuvo firme, sí, se mantuvo firme. Y Él se convierte en la puerta. Yo soy, dice el que estoy aquí, el que quiera entrar, pues que toque, yo le abro la puerta. Vamos a ver aquí el libro en Revelación capítulo 3.
El verso 8 primero leemos y dice así: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor pone una puerta abierta, es una puerta abierta para todo el que quiera. Nadie la puede cerrar. Muchas veces nosotros somos los que la cerramos, nosotros mismos nos cerramos la puerta. Como muchas veces nos cerramos oportunidades a veces en otros, en negocios, en la escuela, en nuestras actividades, a veces nosotros mismos nos cerramos las puertas. Pero el Señor es una puerta abierta. Dice que nadie puede cerrar. Ahora vamos a leer el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué verso este? Habla de dos puertas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él es el que está allí en la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso digo, a veces nosotros somos los que cerramos la puerta. Pero otra vez vuelve a decir, yo llamo, dice, yo llamo. Si alguno oye mi voz, ahora el mensaje a la iglesia es hoy, ¿verdad? Igual, la palabra de Dios sigue siendo predicada, la palabra de Jesús, y el que oye su voz se acerca. Se acerca, se acerca. Hay que abrirle la puerta al Señor y no cerrarla. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, su puerta personal, entonces el Señor entra en nosotros y dice que Él entrará a nosotros y cenará con nosotros. Entrar por su puerta es entrar por su justicia otra vez, por sus condiciones, por sus mandamientos. Entrar bajo su manera de pensar y no bajo la manera de pensar de nosotros, porque entonces no cerramos la puerta anteponiendo nuestros pues tal vez nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos o nuestras prioridades personales, ¿verdad? Pero una de nuestras prioridades personales debe ser el entrar por esa puerta hacia Dios, hacia la vida eterna. Hermanos, es un mensaje corto que otra vez estos versos, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Y acá en Juan otra vez vuelve a decir, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esta alegoría, estas palabras, de momento no las entendieron, pero después el Señor les volvió a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el verso 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. El verso 9 dice otra vez, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta. Entonces no hay más puertas, no hay que andar tocando puertas, no hay que andar buscando otras puertas por donde entrar. No, el Señor es la única puerta, y sus enseñanzas o su doctrina, esa es la única puerta. El Señor es la puerta. Entonces Él es el que nos pone en juicio, o nos pone en un estado correcto para poder entrar. Y pareciera que es, como Él mismo lo dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿O son muchos los que se salvan? Y Él dijo, porfiad a entrar por la puerta estrecha. Pareciera que es una puerta estrecha y cuesta mucho trabajo entrar, pero no. La puerta está abierta, dice el Señor, y es muy amplia para todos los que quieran entrar. Hermanos, compaginando con la lección, ¿verdad? Que decía, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Nosotros ahora, como iglesia, como pueblo de Dios, el mundo no conoce al Señor. Por eso va tras muchos dioses que no entran por la puerta. Dice que son los que no entran por la puerta, son salteadores, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entrar por esa puerta. Y nada más, otra vez compaginando con la lección, el mundo no ha conocido al Señor. Por eso no le da lugar o cavidad en su corazón a la voz del pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y le siguen, porque no nada más la oyen, porque el verso, si lo vemos bien, dice el verso 4, no nada más oyen la voz, sino también le siguen. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El mundo no ha conocido a Dios porque no ha aceptado el testimonio del Señor Jesucristo. No quieren oír su voz. O la oyen pero no le siguen. Y que en la iglesia no suceda esto, sino oímos su voz pero también le seguimos. Hermanos, pues que Dios bendiga su palabra. Pasa a vosotros.